Vamos a hacer Dynamite. Pero el reto es que la vamos a subir un tono de la original. No, es cierto. Esto que hicieron la semana pasada, si ustedes creen que eso fue baile, eso eran cositas. Sí, prepárense porque toda la canción van a bailar, bailar, bailar. ¿Preparados? Ahora, y vocal es muy complicada. O sea, es una canción que está ahí arriba todo el tiempo. Nueva canción, nueva coreografía. Y por supuesto es BTS. Me siento un poco nervioso porque la canción es muy rápida en todos los aspectos. Cantar y bailar. Y haciendo ese tono ayer. Eso va a ser un reto para todos. La buena noticia es que tenemos 3 semanas para prepararnos. ¡Ey! Me bajó el alma al cuerpo. 3 semanas porque normalmente para lo que vamos a preparar necesitarías 1 mes mínimo. Este challenge va a definir muchas cosas. Va a definir quién es apto verdaderamente para estar en una boy band. Si tú no pones tu talento al servicio del grupo, para este proyecto no sirves. El objetivo está claro y es que tenemos que formar una banda. Y me preocupa que tenemos mucha gente que está muy lejos del nivel que estamos esperando, pero yo ya no sé si tratar de hacer que algo suceda sea el camino o a lo mejor necesitemos gente distinta. Pero en estos snaps son down, up or up, down. Y es más como un loop. Y de ahí 5, 6, 7, en y ya están al revés. 5, 6, 7, en ese sí hazlo. 5, 6, 7, en release. Bring, atrás. Y esta vez se formaron 3 grupos que están pensados. Tenemos un grupo donde están los que tienen un nivel más elevado en baile, los que tienen un nivel intermedio en baile y los que tienen un nivel más bajo en baile. Que coincide que en voces queda medianamente equilibrado. Chicos, se los acabo de explicar hace 2 minutos. Otra vez. Es que es un juego muy estratégico que muchos no saben jugar. No. Over. I'm diamond, you know I glow up. Me acomodo en la fila. No, allá. Y de los 6 meses iniciales que teníamos, ya se fueron 2. Yo no les voy a ayudar. Yo no me voy a quedar las horas extra que ustedes van a quedar. No, ni me lo pidan, que no lo voy a hacer. A comparación de los otros equipos, yo no quiero que se vea la gran diferencia. Sí, entonces necesito que se pongan a trabajar. No tenemos nada que mostrar todavía.
Ve mi cara, bro. La que Bro, vengo de hacer planchas y cantar, bro. vengo de trotar y cantar y vengo de sentadilla y cantar. Y él estaba con Lucas y dice, Y es haciendo- que la gente piensa que los artistas no hacen nada y que es como de que, ay, nacieron con eso y, Y yo ya. así de, sí. Sí, claro. No, la neta es que... Sí, a comparación de la semana pasada, que para mí fue muy difícil. La semana pasada. Eso, sí, No hablemos del pasado, hablemos del presente. creo que es importante, o sea, mencionarlo porque al final este reto es muy, muy diferente. Es BTS. Es cierto, BTS y todos son como... No hacen nada y se ven cool. O Sí. sea, si hacen esto, ponte tú, este paso y lo hacen así, se ven cool haciéndolo. O sea, se ven increíble haciendo cualquier cosa. Hay que lograr eso. Yo creo que esperan bastante de esta semana, de estas 3 semanas. Sí, yo creo que estas 3 semanas esperan que seamos mejor que este sábado. Sí, pero ya la verdad sí, o sea, por lo que dijeron y cada vez van saliendo más comentarios como de, si no le echas ganas, lo siento, pero te vas para tu casa. 5. No. 5, 6, 7, ena. 1, 2, 3. Tus manos, Patricio. Piensa en tus muñecas, acuérdate. Cosas así, no, cosas raras. Venga, experimenta. I fractured my ankle. I was dancing in Dynamite, and you can guess it was the most easiest part. It was literally just a jump, and it was only a hairline fracture. So I'm only resting it for 10 days, and then I could be back on my feet. So in that case, I am not dancing for this evaluation for Dynamite. In the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, couple meal, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. For this performance, I am gonna be sitting on the side while they perform, still singing, obviously live. So I'll be able to focus and give my everything when it comes to the vocal. The best bone, I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this bitch a jank like money. Hot disco overload. From me to there, I'm good to go. I'm done. My yellow glow. So let's go. Shining through the city with a little fucking soul. Summer, Light it up like dynamite. Whoa, whoa. Hi, sweetheart. Hi, Grandma. ¿Cómo te sientes? I'm doing okay. I'm doing okay. You know, I always think of you, and I always think of Grandpa as well, both of you guys, and always just pushing myself to keep being inspired and keep being motivated when it comes to, you know, being me singing in Spanish now. And I know you, and I know you're very happy for that. Oh, yeah. And I know Grandpa would be happy. Sure, he would. He would. Yeah. Yeah, he was very proud of you. Thank you, Grandma. You know, Grandpa's music and him playing piano, and every Sunday morning, you know, I sing for him and I sing for you. I wish he was still here to be able to see what I'm doing, because I know he'd be proud. Yes, he would. Yes, he would be very proud. My abuelito, he always had my back. He would do the utmost to make sure I'm protected and safe, even if it's like he needs to go and
bury a body. He's like, I'm gonna take care of you, like, no matter what. Like, but, you know, after him passing last year, that was probably like the biggest, like, I would say, not setback, but that's probably the biggest moment of my life where I realized, like, we're so fortunate to have life. Grandma, you'll be able to watch me perform one day and sing, and I know he'll be with you right next to you. Yes, you will. Yes, you will. You know, I have a screenshot of the picture of me, a little boy. This one. Yeah, blow pop. Yeah. So I always remind myself, you know, when I look at it every day, just to keep pushing and fight for that little boy, you know? I remember the first time he got to watch me dance. But I wish he can watch me sing for him. But I know he'll be able to be watching above, you know, so he's my biggest idol. Adelante, Luigi. 1, 2, 3, 4, 5. Life is dynamite. Ha, 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 ha. So. Otra vez, no. Chicos, lo hiciste hace 5 minutos. Ya me enoja cuando no hacen algo. Porque digo, es que no lo hacen porque no es que no puedan, es porque no quieren. Prefieren salir a hacer otra cosa que en vez de trabajar. Chicos, esto les puede cambiar la vida. Para bien o para mal. 1, 2, 3, 4. Ahora no es esto. No. ¿Qué dije que era? Slow. Ahora, necesito que te veas cool. Ya les he dicho 1000 veces que como ensayen, es como va a salir. Quítate las manos de la bolsa. Chicos, o sea, me enoja. Porque es como si perdiera mi tiempo. Y te tengo que repetir las cosas 10 veces. Ya estoy cansado. ¿Sabes cuánta gente hay afuera que quiere tu lugar? No tienes idea cuánta gente hay. Chicos, no están listos. No están listos. No están listos y no van a estar listos si no cambian esa mentalidad. No son vacaciones, chicos, están en un trabajo. Ya no, o sea, no sé qué decirles ya. ¿Qué están esperando hasta que se vaya alguien a casa? Para que todos se den cuenta de que es real. Estamos buscando artistas, estamos creando artistas. No eres artista. Ahora eres un intento de artista. Individually, they improved, but we're not seeing teamwork. This will really separate who can handle this and who cannot. I do think it's time to explore new talent as well, because that'll also shake them up too and realize that nobody is safe here. I think because we haven't brought anybody in 7 weeks, they're thinking that they're safe, but they're not. Hi, Jesse. Hola, Diego. It's been a long time. How are you? Well, everything is good. I think so. What have you been up to since the auditions? Well, I'm just finishing some acting projects. And, you know, after the audition, I was like a little bit uncomfortable with my choreography and, you know, so I'm just taking some singing and dancing classes. I've been thinking about you a lot because it just shows how much you really want this. So we've already started our training 2 months ago, but we are having another audition on the 7th of July, so very, very soon. And your emails worked. I would love to give you another chance to come and audition. Really? Yes. Oh my God, yes! I'm so happy to see your reaction. It really seems like you really want this. Well, you have another chance.
This doesn't mean that you're automatically in the program, of course. I know, no. Yes. We're giving you another chance to show your dancing and your singing. And this is a secret. None of the boys know that this is happening. So I don't know if you're staying in touch with any of them, but please keep it a secret. Perfect. No worries. So after your audition, we will evaluate and let you know within a day or two, probably, whether you're invited to the program or not, okay? Yo creo que tengo que seguir dando lo mejor de mí y trabajando mucho para no ser un eliminado. Tengo confianza en mí mismo, creo que estoy haciendo las cosas bien, pero si no estoy a nivel, me tendré que ir a casa. Pueden eliminar a alguien, la verdad. No sé por qué lo siento. La coreografía ya está, la canción ya está, pero no se ve como queremos que se vea y lograr eso está difícil. No sé, como que los vibes, el aura, todo se va a eso, así que todos estamos súper comprometidos y muy enfocados a que nos salga lo mejor posible este challenge. Obviamente estamos pasándolo loquísimo, pero va a llegar un punto en el que se va a acabar. Sí. Y me va a doler mucho como por todas las memorias que hicimos, ¿no? O sea, que en cualquier momento ya no estemos acá, ¿no? O sea, mañana nos podríamos agarrar nuestras maletas y irnos. Sí. Y no quiero dejar esto. Yo sé que tú tampoco. Yo tampoco, sí. Sí, hay que aferrarnos ahí a lo que queremos, a nuestros sueños. Y disfrutar, más que todo. Disfrutar. Disfrutar la vida. Y sí, es un lugar de entrenamiento, es una escuela donde estamos todos aprendiendo, ellos, nosotros. Todo un lugar, son las instalaciones de entrenamiento más importantes de América Latina, donde tenemos literalmente todo para ayudarles a llegar al estándar que nuestra compañía pretende y al estándar de la industria. Y me preocupa que no estamos ahí. Y si de plano no es con ustedes, será con alguien más. Hay mucha gente, mucha, y ustedes lo saben, que quisiera estar aquí. I always say work ethic is the most important thing, and it is. But now we're at a level that if professionally your skill is not leveling up, then we've hit a wall. Hive will never debut a group that's not ready and that does not live up to its name. Absorb that. So yes, it's time to shake things up a little bit. They're a little too comfortable. Buen día. Buen día. Drew. Don't hide in. Leo. How are you? Jonah. Hola. Cali. Pablo. Jesuale. Y Yanis. Muy bien. Lucas. ¿Cómo está? Bien. Patricio. I don't know if there was one boy that came that wasn't scared. I was scared. I need you to feel comfortable Necesita que se sientan, and honest que sean honestos. and reveal, yeah, what I can do to help you, serve you so that you can move forward and grow and so your weaknesses can become strengths, you know, and you feel ready to step into the light. We cannot let fear into the room. Fear only gets in the way of creativity. I'm seeing some clarity, you know, being away and having been able to sort of observe that some of the boys just don't have their voice. They're, you know, in a grading scale of 5, 1, 2 maybe. Yeah. You know, so they really need some great everyday one-on-one vocal. Yeah. And then those that are more mature and have more vocal experience, really now starting to get them into the technique of what a singer is really about, how to protect their voice, how to use their breath, where, you know, placement, and then hoping is that we become an idea that doesn't look like any other one. What boys have the chemistry? What boys absolutely belong to be together? I think it's going to become obvious.
The band. Give me something. Give me something. Look at me. Give me something. You know what I mean? Yeah. Sin miedo. Right? Kick it out of the room, yeah? Trust. Yeah? You're enough. No pressure. Just be the best that you can be. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Hey! Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Getting kind, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking on, jump up to the top of the bar. Ding dong, call me on my phone, I see it, I give a favor. Ha! This is getting heavy. Home already. Woo-hoo. Life is sweet as honey. Yeah, this bitch a ching like money. Ha! Disco overload. That I'm good to go. I'm diamond, you know I glow one. Ha! So let's go. It's good. Good. Na 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 eh. Na 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 eh. 1, 2, 3, 4. Da na 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 eh. Da na 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 eh. Na 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 na, yeah. You know, and then not to me, the audience. Each other. Na 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 na. Right? Right. Right. So take it places. I want you to have a conversation with yourself in your mind. I deserve to be here. I have earned this moment in my life. I asked for this. I dreamed of this, even though my body hurts. So I see this in every one of you, that promise. Good? The other thing that I want to say is, there's a difference between being empowered and arrogant. And I want you to feel empowered when you walk in your house. Don't come in here like a visitor. No. And don't come in here looking over your shoulder. Please. Come in here like this is your home, your place. Right? I'm swelling with enthusiasm and excitement. The energy that the boys have, the connection that they have made together, it is, you can't ask for it. All those dimensions, all turning, that's what I'm looking for. It's so beautiful. One more of these and then we're going to move on with the workshop. Is it fun? Yeah. Okay, let's go. Para mí tener a Kenny Ortega aquí es increíble, es una maravilla. Porque tienes una energía, una forma especial de hablar y es muy inspirador. Cada mirada es como que te genera algún tipo de emoción o sentimiento. Es un orgullo tener una persona que tenga tanta visibilidad, que tenga tanta creatividad como director artístico. It's nice, huh? That's who you are. Right? Sí, o sea, esta semana es un poco diferente a las que tenemos normalmente porque cuando llegan los mentores, nuestro calendario cambia un poco porque tenemos más clases con ellos para aprovechar su tiempo aquí. Yes. I'm really excited to be back here with you guys again. But before I go any further, I got to introduce y'all to y'all producer for the next 3 days, the amazing Johnny Goldstein. Come on!
Yeah. What's up? So listen, his work speaks for itself. He came in here with the intentions of finding or bringing or presenting your first single. Todo esto es un intensivo y esta semana es el intensivo del intensivo, porque siento que tengo que estar con mi mejor voz, con mis mejores tonos, mis mejores melodías para esos mentores, para que me escuchen y me den sus opiniones para mejorar. Listen, I've been bragging on y'all to Johnny, how amazing y'all prep is, how more prepared y'all are, and how focused you guys are. Don't let me down. Don't let me down. Siento que es una semana en la que todos vamos a progresar y avanzar mucho, a evolucionar, escuchándonos en las producciones y con Rob. Cada clase que tenemos con él, yo creo que subimos 20 niveles. Come on. My goal is to push them to be great. You know, I want to be able to sit back and watch them on award shows or be there with them and watch them do the most amazing things. You know, I'm working with several artists that are doing stadiums and major festivals at the moment. I want these boys to be there. Let's run it like 2 times so I can hear all of you together, and then we're gonna do each one like just a bit so I can learn your voices, and we're gonna split it a bit in between. Tan lejos de mí, ya ni tienes que hablar, lo veo desde aquí. Baby, hoy no te me vas, no te vas sin mí. We want to try to find a way to create music that will be global in Spanish. And I'm really trying to find that next sound. Tu cintura envuelta en sudor, cuando bailamos qué calor, baby. To meet all the singers and to finally work with them in the studio was great. I can see a lot of talent here. It will be tough to narrow that to 5 group members. Okay, so I want to hear you singing second hook. Okay. ¿Quién sabe mañana? Esta es la hora. No queda tiempo, bésame ahora. ¿Quién sabe mañana? Si no estás sola, ¿qué estás haciendo? Bésame ahora. Quiero pegarme ese mahón, tu cintura envuelta en sudor. Cuando bailamos qué calor, baby. Okay, más arriba, ¿verdad? Sí. I think your tone is too low for that song. You're probably gonna do some low octave of the hooks and stuff, but I don't think you can take a lead. You did the hook. My advice for the boys to continue in this competition is they have to start processing what's really being said and then start applying it on a day-to-day basis. That's how we're going to see the growth. And the ones that don't do it, you're going to see them start to fall away. Yeah, and the other ones are going to start to rise even higher. Who made it? Siento como presión de hacer las cosas bien ese sábado. Estoy un poco preocupado, pero el tiempo que tenemos, que es muy corto. Y pues si va a haber eliminado, creo que tengo una razón más por la cual ensayar más, prepararme más. Pero la actitud está, las ganas está, la conexión con los chicos está mejorando muchísimo, que eso es algo que no es menor. Well, I've seen you come out of your shell. I kind of feel like I now am knowing the boy that you are in your life, you know, that you brought him in the room. You're special.
Thank you. Are you feeling that your voice is growing, getting stronger? Is this training helping you? For sure is. Good. Because my voice and my dancing is improving a lot. And dancing is going to be important, and so it's good that you're working hard to accomplish that. Of course. Performance is going to be the key. It's going to be a key. And that you can step out onto that stage and represent you, Yanis, who is there. I'm so grateful, and my mindset being here is never going to change because this opportunity only comes once in a lifetime. Yeah. I have to say that I feel like what I'm seeing is authentic and honest, and it looks to me like when I'm working with you guys that everyone is enjoying themselves. Yes. Luigi! Ya estoy en mis años de retiro espiritual. Ya estás. Muchas gracias, chicos, de verdad. Sé que son más palabras, pero quiero decirles que se volvieron una parte muy hermosa en mi vida. Y bueno, que los amo mucho y es mi primer cumpleaños fuera de casa igual. Y la verdad es que me hace muy feliz compartirlo con personas tan hermosas como ustedes. Gracias. Todas mis fiestas de cumpleaños, todo lo recuerdo en Venezuela muy alegre. Y bueno, a pesar de las situaciones que estaban pasando en mi vida, que me tuve que mudar siendo un niño cargando una maleta por toda una frontera caminando, jamás me imaginé que hoy, a los 19 años, yo estaría cumpliendo mis sueños, celebrando mi cumpleaños, con otras personas tan maravillosas, con mis hermanos que se volvieron, y estando aquí, haciendo lo que tanto he soñado desde chiquito. Audición Diego, toma 1. Diego's in the house. Hola. Hey, how are you? Oh, hola, ¿cómo estás? Hola, Diego. Hola, hola. Todo muy bien, muchas gracias. Welcome back, gracias. Diego. Gracias, thank you Yeah, so much, please. Kenny. Let's do it. All right. Yo debería de estar en esta banda porque me considero con todas las capacidades que una estrella necesita para lograr este proyecto. Bueno, fueron casi 4 meses desde la última vez que estuve frente a ustedes y creo que fueron meses en donde crecí como persona realmente, aunque fueron 4 meses que podría sonar muy poquito tiempo, para mí fue caer como en una realidad y decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Quién es Diego Bastida Castillo? Todo suena muy, muy positivo. Nos encanta. Bueno, creo que me gusta tener esa actitud, sobre todo en estas cosas, ser positivo y siempre para adelante. ¿Y las segundas oportunidades existen? Sí, existen. Aprovéchala. Aprovechala, canta, baila con el alma. Ujú. You want to push him and see if he can do it? He has an interesting tonal sound in his lower range that's really 100%. could be a nice bottom, and he's got great emotion and a beautiful smile. He takes the direction where he Yeah, see what you can get out of him. I'd love to see if he can do the octave, you know? Diego, ¿podemos probar unas cosas? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a buscar un poquito más de interpretación. Ok. O sea, vamos sobre esos graves, no necesariamente que nos des mucha más potencia. Ok. Sí sentí que en el tú y yo pasando como que se me perdió un poquito. Tú y yo, Tú y yo pasamos de ser todo a nada. Exacto. Más, Ok. un poquito más platicado. Lo podemos probar y ahorita lo hacemos. Pasamos de ser todo a nada. Pégate bien el micro. De comernos con la mirada. Eso.
Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca. No lo aprietes. Los labios no querían soltarse. Más aire. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Eso, mejor. Y vamos al verso. Estamos en un momento donde estamos evaluando si vale la pena meter más gente o sacar gente, pero es algo que todavía no tenemos claro, la verdad. Pero sí tenemos claro un objetivo, que es armar la mejor banda. Y también eso forma parte de este entrenamiento. El nivel de competencia que logramos tanto en canto como en baile creo que es una de las cosas más poderosas que tenemos aquí para Santos Bravos. Everyone in the room is happy to have you here. Thank you very Please much. feel welcome Thank and you. relaxed. Okay. Yeah, it's not a contest. We love who you are. We love your talent. And thank you so much for making the trip. And come on in and have some fun with us, yeah? Okay. There's a lot of cameras, but I know you're used to them. Yeah? Come on in. Let's go. Nice to meet you. ¿Cómo estás? Placer. Hola. Bien, ¿y tú? Hola. Bien nervioso, en verdad. Tienes las manos heladas. Ese es el nervio que tienes. Un poquito, un poquito. Pero ¿por qué estás nervioso? Estamos aquí Porque en quiero- confianza. Quiero hacerlo lo mejor posible para ustedes, ¿me entiendes? Bueno, no te preocupes que estamos aquí para apoyarte y sabemos que vas a ser excelente y nos alegra que por fin hayas podido venir. Sé que ha sido un proceso largo, pero no estés nervioso que todo va a salir excelente. Mi mamá me inculcaba mucho a Chayanne desde que soy muy pequeño. Pues porque ella quería que yo sea algo como él. Entonces, porque Chayanne es una persona que no se habla nunca mal de él, es una persona que es un hombre en toda la palabra. Entonces, ella quería que yo sea como Chayanne. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos, los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo a no poder decirnos hola, ¿cómo estás? Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos del boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete, llévate ese par de anillos que no comprometen, y aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo. Yo desde pequeño, esto es lo que yo he querido hacer. Yo no me visualizo haciendo otra cosa que no sea esto. Yo quiero pertenecer a esta boy band porque para mí esto puede ser el comienzo de mi sueño, de querer ser artista, de querer entretener a la gente. Gracias. De nada. Great job, bro. Yeah. Thank You you. killed it. Gracias. Yeah? Fantastic audition. Thank you. Can't thank you enough, really, from everybody. Gracias a ustedes. I don't think any of us are thinking about how many there are going to be. Who knows? The story is open. There's no end of the story. It's an open book. Los nervios son inevitables, estamos todos siendo evaluados. I expected something to go down on Saturday.
De alguna manera siempre tengo presente pues que la meta final es hacer una banda de 5 o 6 integrantes. ¿Viste cuando, no sé, uno lo siente? Yo estaba como, che, creo que estoy un poco afónico. Sabía que tenía un trabajo que hacer, entonces lo que hice fue levantarme con la mentalidad de hoy es el día, hoy tengo que venir concentrado. Y así fue. When we look for new talent, I think the biggest thing is charisma. It's that star quality in someone. It's hard to initially see that when you're meeting someone, but sometimes someone walks in through the door and you know it immediately. 'Cause I'm in stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Hey, ding dong, call me on my phone, I see it, I get my people. Ha! Estoy más preocupado por enseñar el talento que tengo y la dedicación que tengo, más que qué va a pasar, porque ahorita tenemos que concentrarnos en el presente. Creo que es inevitable que haya eliminaciones y que poco a poco vayan quedando menos gente. If someone goes, it's not because they're not talented. It's because they're putting a stop, because they may not want to put too much pressure on that one person, because they may not be able to handle it. Creo que son muchas cosas las que estoy sintiendo, las que están pasando por mi cabeza. Y nada más queda darlo todo, salir, dejar sudor y huellas en el escenario. This is getting heavy. Can you hit the beast? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this bitch I think like money. Disco all alone. I'm into that. I'm good to go. And time up, you know I glow. Oh, ha, so let's go. Todos los días he pensado que alguien puede salir, que alguien se va a despedir del programa y me estoy esforzando al máximo para que ese alguien no sea yo. En mi performance di todo lo que pude, pero obviamente está ese saborcito de que salió mal o algo salió mal. Yo estoy muy seguro de que esta no fue nuestra mejor presentación. Definitivamente yo diría que fue de las más flojas, lamentablemente. Ya después, cuando acabó la presentación, ahí llegó el momento de la tensión. Puro suspenso, literal, de que no sabíamos qué pasaba. Nos empezamos a preocupar, obviamente, todos, a pensar lo que no queríamos. Sentía como que eso era, like, that was it. Ahí es donde se empezó a sentir todo. Ahí se empezó a sentir esa pesadez. Algo está pasando. Mira, se me pone la piel de gallina al pensar. Va a ser un poco traumatizante el de que de la nada uno ya no esté en la casa. No voy a ser yo. It's really hard to look someone in the eye and say that you're just not right for this project. It's hard to tell someone that and to let someone go. Hi. Hey. How are you? I could be better. Yeah, I could be better. We're heartbroken. Sit down. We're heartbroken. We didn't want this moment to come. You know, look at me. Mira, look at me. You know how I feel about you.
necesitamos que trabajes más duro. ¿Sí? Sí. Y sería una despedida. Sí. Pero ojalá y esto te ayude en el futuro, porque tu carrera acaba de empezar. Sí. Sí. Y pues tristemente te tenemos que decir que por ahorita la experiencia en Santos Bravos termina, pero que la carrera no para. Y tú estás ahí. ¿Quieres decir algo? Siento que bailé hasta que las piernas me dolieron. Canté hasta que me quedé sin voz. Siento que dejé sangre, sudor y lágrimas. No te dejes caer. Esto no se termina aquí. Un abrazo. Mucho crecimiento para ti, hija. A la media hora regresan con los ojos llorosos y yo estaba de no puedo creerlo, no puede estar pasando, no puedo creerlo. No me queda más que agradecer e irme muy feliz y enseñarles a todos que a pesar de estos pequeños baches podemos seguir y podemos subir y podemos seguir adelante y así va a ser. With a heavy heart Con un corazón muy, muy pesado. and much gratitude, Mucha gratitud. we must say goodbye to 3 of our brothers. Tenemos que despedir de nuestros 3 hermanos. O sea, ya que nos dieron la noticia, pues fue muy triste, la verdad. Enseguida me dieron, o sea, se me hizo un nudo en la garganta. Se sintió muy feo. Una energía diferente, de verdad, hermano. No lo pierdas. Quizá ya no voy a ser parte de este proyecto, pero este es un escalón o quizá yo lo puedo tomar como un trampolín para ir a muchas más cosas, la verdad. Me llena mucho el corazón saber que todos me quieren, porque yo también los quiero a todos de una forma increíble. Entonces, no sé, es algo, una sensación, un sentimiento. No he parado de llorar, ¿sabes? Porque de verdad me da felicidad eso. Nunca conecté con nadie en mi vida en realidad, nunca tuve amigos. Y saber que mis palabras en realidad conectan con alguien que apenas conocí un par de meses, me pone muy... Es un sentimiento muy bonito. Voy a extrañarlos a todos. Fue increíble. Creo que es el equipo con el que mejor me ha tocado trabajar. No quiero seguir llorando. Ya tengo los ojos bien hinchados. Es raro. No me gusta ver a la gente llorar, normalmente me gusta verlos reírse. Quince hermanos maravillosos, espectaculares. Talentosos, pero talentosos. Wow. Qué
Qué belleza, qué bendición conocerlos a todos y que ahora somos hermanos.